a los movimientos liberales y a los movimientos nacionales también le vamos a agregar los movimientos socialistas, que van a dar su opinión acerca de todo lo que ocurre relacionado con la revolución industrial. En un sistema socialista, ¿no es cierto?, se establece que la propiedad es colectiva y que por lo tanto los medios de producción deben ser de todos. Al ser de todos los medios de producción, obviamente desaparece lo que es el concepto del capitalismo, porque ya no hay una persona que maneje el capital y otro que es el que trabaja, que es el asalariado. Esto es una teoría, ¿no es cierto?, que surge de Karl Marx, quien va a desarrollar esta teoría viendo lo que ocurrió a partir de la revolución industrial. Según Marx, la revolución industrial, ¿no es cierto?, genera la existencia de dos grandes grupos, los capitalistas y los asalariados, los que mantienen el control político, ¿no es cierto?, económico, del capital, y quienes trabajan para ello. Cuando se reparte la ganancia de eso, según Karl Marx, hay una gran diferencia entre lo que se lleva el capitalista, el que es el dueño de la empresa, y lo que se lleva el asalariado, el que trabaja. Por lo tanto, esto va a provocar una lucha constante de clases. Y esto es lo que mueve la historia. Según Marx, ¿no es cierto?, existe una diferencia entre estos dos grupos sociales que nos va a perseguir durante toda la historia, y eso va a generar fuertes tensiones. Por lo tanto, la solución sería, según el pensamiento y los movimientos socialistas de la época, es que no existiera el capital asociado a una persona, sino que a un grupo de personas mucho más grande, y eso va a permitir que cuando se repartan las ganancias, se reparten de manera mucho más equitativa. Ese pensamiento, ¿no es cierto?, trató de solucionar, fue una idea que se plantea para solucionar todo el tema que se había generado con la problemática de la revolución industrial. No solo hay, entonces, para ir terminando el trabajo de esta unidad, no solo hay movimientos liberales que ya te planteé, no solo hay movimientos nacionales, no solo hay movimientos socialistas, sino que también va a haber un cuarto movimiento que va a también dar su idea y dar a conocer lo que ellos creían en relación a lo que estaba ocurriendo en esta convulsionada Europa del siglo XIX. Estos movimientos se van a llamar los movimientos social cristianos. En el siglo XIX, frente, ¿no es cierto?, a todo este avance del liberalismo, va a surgir un movimiento dentro de la Iglesia cristiana católica, particularmente, que va a estar dividida en dos grandes grupos: los católicos liberales y los católicos intransigentes. Los primeros, los católicos liberales, ¿no es cierto?, decían que en realidad había que desarrollar el catolicismo y había que aprovechar lo que eran los movimientos liberales para poder, ¿no es cierto?, seguir evangelizando y seguir desarrollando su proceso. Sin embargo, había una segunda visión, que eran los católicos más intransigentes, que decían que en realidad para que el cristianismo y el catolicismo en particular se siguiera desarrollando, era necesario que se desarrollase con la situación política anterior a la Revolución Francesa. Es decir, si tú ves aquí en este movimiento social cristiano, lo que estás viendo es que hay dos grandes grupos que se están disputando una situación política. Unos dicen hay que aprovechar el liberalismo político y seguir evangelizando dentro de estos nuevos estados nacionales que se van a crear con ideas liberales, y otros que dicen no, en realidad hay que volver al sistema anterior a la Revolución Francesa, porque en ese sistema teníamos garantizado, ¿no es cierto?, todo lo que era el proceso de la cristiandad, y teníamos garantizado todo lo que era el proceso de la religión. Por lo tanto, lo que hay aquí es ver ¿qué va a pasar con los estados liberales? Los estados liberales van a separar a la iglesia del Estado. ¿Y cuál va a ser la función que la iglesia va a cumplir dentro de ese nuevo proceso? Entonces, como tú puedes ver, desde el catolicismo y desde el cristianismo también surgen ideas para tratar de ver cómo se iba a organizar ahora el país o los países dentro de este nuevo contexto. Como tú puedes ver, entonces, es una época absolutamente convulsionada. Hay revoluciones liberales, hay revoluciones nacionales, y hay, ¿no es cierto?, las revoluciones socialistas y del movimiento social cristiano, todas relacionadas con esta gran cantidad de transformaciones y cambios que se viven en Europa hacia el siglo XIX, principalmente por los efectos que generó la revolución industrial y por los efectos que generó la revolución francesa. Bien, llegamos al fin de esta unidad. Aquí tenemos tres imágenes que son muy representativas desde mi punto de vista. La Revolución Francesa, ¿no es cierto?, el proceso llevado a cabo en Francia que va a terminar con la monarquía absoluta, con el antiguo régimen. Todas las diferencias sociales que se generan, ¿no es cierto?, a raíz de estos nuevos estados que se quieren independizar, que es la imagen posterior y que obviamente los imperios no querían que se independizase. Y el nuevo panorama político que se genera también relacionado con estos nuevos estados
en la imagen de Europa que está abajo. Entonces, el siglo XIX es una época absolutamente convulsionada en Europa, que tiene desde los movimientos liberales hasta la opinión de la Iglesia en relación a todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba ocurriendo. ¿Y cuáles son las dos grandes causas de este siglo XIX convulsionado? Las dos revoluciones que ya vimos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad.